habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Sí, Señor. quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor. Sí, Señor. Toma tu lugar, Dios. Sí, Señor, y te dejamos este tiempo para que tú ministres a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que uses al pastor Roberto, Sí, Señor, para aquello que tú quieres hoy. Sí. En el nombre de Jesucristo oramos, amén y amén. Amén. Pues nos lo presentas tú, Víctor, a tus Vale. hermanos. Vale. El nombre de Roberto lo tengo grabado, pero el de su esposa no. De Claudia. Claudia. Roberto ya hace un montón de años que nos conocemos. Él vino Podéis a tomar casa. asiento, perdón. Sí, perdonad, sentaros y disfrutar de este tiempo. Roberto es un hombre de Dios. Lo conocimos ya hace muchos años. Él estuvo en nuestra casa en Chiribella y fue una bendición. Y hay algunas cosas que me acuerdo, que no las voy a contar, son personales, que él me dijo. Y oye, hay cosas que, aunque no sean espirituales, se te quedan grabadas en la mente. Y bueno, espirituales también son, pero que a veces son conversaciones. Y fue muy bueno, y el conocerlo y el tenerlo en casa fue un gran privilegio. Hoy tenemos el privilegio de volverlos a tener en casa y van a disfrutar, o vamos a disfrutar de ellos. Pero también en esta tarde vamos a disfrutar de esta familia preciosa. Ellos tienen un bagaje y una historia personal. ¿No? Entonces, aún en medio de esa historia personal, ¿vale? Esa historia está marcada por Dios. Y yo creo que lo que escucharemos hoy nos va a ayudar mucho, porque al final Dios usa hombres y mujeres, no usa superhombres. Personas de carne y hueso que tienen una historia que contar. Pero cuando somos hombres de Dios, esa historia va marcada con el sello del Espíritu Santo. Y yo sé que hoy nosotros vamos a recibir algo muy bueno de parte del Señor. Así que, bienvenidos, estamos en familia, todo queda en casa, ¿vale? Así que disfrutar de este tiempo junto con nosotros. Les damos un aplauso de bienvenida. ¿Habéis visto qué guapos son los dos? Gracias. Bienvenidos. Buenas noches. En México decimos, ella es la dueña de mis quincenas. Buenas noches, gracias. Es un gusto estar aquí. Para mí es la primera vez, no tenía el gusto de conocer a Javi
y Víctor y esposas, a Shirley y Tere, ¿verdad? Pero estoy muy contenta de poder estar aquí y bueno, no quiero quitarme más el tiempo. Roberto, mañana mujeres nos vamos a ver. El Señor me dio una palabra que sé que nos va a bendecir a todos, porque cuando uno comparte siempre uno es el que recibe, así es que sé que el Señor nos va a bendecir. Mañana nos vemos primero Dios y los dejo con Roberto. Gracias, mi amor. Pues muchísimas gracias nuevamente al pastor Javier Ogaya, a Víctor por la invitación. Para que nos conozcan un poquito, a mí me tocó venir, la primera vez que vinimos a España fue en 1994. Algunos eran muy pequeños todavía, algunos todavía no estaban aquí, ¿verdad? Bueno, Dios, ¿cuántos saben que Dios es bueno y Dios es muy misericordioso? Hoy yo tengo el privilegio de compartir aquí en España en congregaciones, yo les diría como mixtas, ¿verdad? O multiétnicas porque hace más de 500 años Dios usó a España para evangelizar Latinoamérica, pero ahora Latinoamérica se está viniendo a España, ¿verdad? Es un proceso muy interesante y bueno, hay razones políticas, económicas y todo lo que ustedes quieran. Pero ¿cuántos saben que por encima de todo esto es la voluntad de Dios? ¿Cuántos lo saben? Porque Dios quiere bendecir a las naciones. Yo estoy convencido de eso. Dios es el Dios de la salvación de todas las naciones. Claudia y un servidor vamos a cumplir este año 37 años de casados. Tenemos 2 hijos adultos casados y ya somos abuelos de 4 nietos. No trajimos la foto, pero mañana con los varones yo les voy a presentar una foto y a lo mejor también Claudia les pone una foto de la familia. Yo hablo siempre de la familia porque Dios es un Dios de familia. ¿Cuántos lo saben? Y miren, hoy en día ustedes pueden darse cuenta que las naciones no están caminando nada bien aún, ¿verdad? En la Europa hoy en día, ¿verdad? España se ha vuelto una Europa post-cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que Dios usó hace más de 500 años desde Europa para bendecir al mundo ahora está menguado. Pero yo creo que Dios va a tener nos va a dar la oportunidad de un último y gran avivamiento antes del regreso de Jesucristo. ¿Cuántos saben que Él viene por segunda vez? ¿Cuántos lo saben? Cristo viene por segunda vez, mis queridos amigos y hermanos. Pero antes vamos a ver un movimiento del Espíritu y yo quiero declarar que España no se va a quedar atrás. Que Valencia, Madrid y muchas otras ciudades de esta nación van a ver la gloria de Dios. Quiero compartirles hoy y le voy a pedir a Celeste si nos pone la primera diapositiva. Hace 12 años Dios nos permitió a mi esposa y a un servidor empezar esta, no sé si esta es la primera de ese, sí, ¿verdad? Bueno, podrías ponerme la primera que tenías para rápidamente y ya después nos venimos a esta presentación. Hace 12 años Dios me dio por su gracia la encomienda de discipular a los cristianos. Hay algunos que Dios utiliza para regar la semilla, esparcir la semilla, los evangelistas. Pero la Biblia dice que Dios dio a unos el don de apóstol, a otro el don del profeta, a otros el don del evangelista. Los evangelistas esparcen la semilla, a otros el don del pastor, como Javi y como Víctor, y a otros el don de maestro. Yo soy maestro de la palabra de Dios por la gracia de Dios. Y hace 12 años el Señor nos permitió iniciar esta escuela de liderazgo, le llamamos escuela de liderazgo transformacional. Ahí está. Escuela de liderazgo transformacional. ¿Y qué es lo que hacemos? Hoy, Javi, venimos a España con el deseo de hacerles participar de este programa de discipulado. ¿Pueden repetir conmigo? Discipulado. ¿Saben? Jesucristo nos dijo: id y haced creyentes
No, él dijo, id y haced ¿qué? Y los discípulos no son tan solo aquellos que recibieron a Cristo y ya son creyentes. Los discípulos son aquellos que han aprendido a caminar, digan conmigo, caminar en las cosas de Dios para representar al Maestro. Y ese proceso de discipulado, los pastores lo saben muy bien, es un proceso de toda la vida. Y a veces algunas de las iglesias a las que visitamos y con las que trabajamos en unión, ¿verdad? Les falta un poquito de recursos, enseñanza, y Dios utiliza, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios utiliza a su cuerpo para manifestar la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es muy multifacético? Y Él utiliza a sus siervos para hacerlo. Y Dios nos permitió empezar esta escuela. Le das clic a la siguiente y a través de la Escuela de Liderazgo Transformacional hemos estado dando cursos de discipulado. Hoy les voy a hablar de el primero de esos cursos de discipulado que nosotros iniciamos con el título de Libres por Siempre. ¿Lo pueden repetir conmigo? Libres por Siempre. Y este curso, Libres por Siempre, se basa en esta escritura, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Léanlo conmigo, ahí lo tienen en la pantalla. ¿Qué dice este versículo? Está, todos en voz alta, por favor. Estad pues firmes. ¿Sujetos a qué? Al yugo de esclavitud. Qué interesante y qué real es esta verdad. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en... El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y muchas veces lo que ocurre es que en nuestras mismas comunidades de fe, nuestras mismas iglesias, por la falta de discipulado, de continuar en la enseñanza de Cristo, lo que ocurre es que volvemos a caer en un yugo de esclavitud. Y esto ha ocurrido desde hace 2000 años. Por eso el apóstol Pablo escribe estas cartas, porque él se daba cuenta que, por ejemplo, en Gálatas, entre los Gálatas, en Galacia, una zona del sur de lo que hoy es Turquía. Nos ha tocado a mi esposa y a mí viajar en esa zona. Es muy interesante. Hoy en día está cambiada porque lo que otrora fue un terreno cristiano ahora está lleno de Islam, de la fe musulmana. Bueno, pero en esa zona Pablo predicó el evangelio, muchos se convirtieron, hubo avivamiento. Pero después se dio cuenta Pablo que ellos estaban cayendo en prácticas religiosas esclavizantes. ¿Cuántos saben que no podemos ser salvos por nuestras propias obras? ¿Cuántos lo saben? No hay práctica religiosa que te pueda dar la salvación. Somos salvos por medio de la fe y por la gracia de Dios. ¿Están conmigo? Dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por, a ver, díganlo conmigo, no por obras, para que nadie se gloríe. La religión siempre te va a estar presionando a que tú consigas por mérito propio tu salvación. Pero en esta Palabras de Vida, en esta congregación, predicamos a Cristo, porque Él es el único que cumplió la ley y Él es el único en quien podemos poner nuestra fe para ser salvos. ¿Cuántos están conmigo esta noche? ¿Okay? Este es el primer curso. Dale clic a la siguiente. En este programa de discipulado, estos son los temas de este curso, ¿verdad? Alineación espiritual, consagrados para vivir en alineación, ¿verdad? El poder de las palabras, limpieza y liberación, sanidad de las heridas del alma. ¿Cuántos creyentes siguen cargando con lastimaduras en su corazón? Heridas de resentimiento, heridas de rechazo. Pero ¿cuántos saben que Cristo puede sanar nuestros corazones también? Y eso es lo que tratamos en este curso, destruyendo fortalezas que se levantan en nuestra manera de pensar,
libres de maldiciones espirituales, y el último de los cursos, el último de los capítulos, permaneciendo en libertad. Dale clic a la siguiente. Yo hoy les voy a hablar de este primer curso, Libres por Siempre. Y vamos a hablar de alineación espiritual. Javi, ¿me puedes dar a ver, ¿cuántos recibieron, Javi? Porque esto va a ser como una probadita de este primer curso. No sé si lo pueden repartir algunos, que ustedes lo dejo a su criterio para que puedan seguir la enseñanza. Bueno, ¿está bien ahora o lo hacemos después? Lo hacemos después, ok. Bueno, porque yo traje 10 copias de esta enseñanza. A ver, no me vean con esos ojos. ¿Cuántos aman a Cristo? Yo soy maestro de la palabra y a mí me gusta enseñar con guías prácticas. Esto que tengo en mis manos es un manual del estudiante para que conforme vamos avanzando en esta enseñanza, ustedes puedan recibir la enseñanza y retenerla. Porque lo que oímos, lo que entra por los oídos, después de un día, el 90-95% lo olvidamos. Pero lo que oímos y escribimos o vemos, eso puede retenerse hasta un 50-55%, dicen los pedagogos, los especialistas en la enseñanza. Y por eso me gusta usar esto, pero lo vamos a hacer entonces después. Bien, ¿cuántos trajeron su Biblia? Ok, bueno, si no la trajeron, yo voy a estar citando algunas de estas escrituras, pero vamos a entrar a esta primera enseñanza, alineación espiritual. Y dice aquí otra vez en Gálatas capítulo 5, leímos hace un ratito el versículo 1, ahora vamos a saltar al versículo 16 de Gálatas capítulo 5. Lo vamos a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Quiero que lo lean conmigo, vamos a leerlo. Digo pues, todos juntos por favor, digo pues, andad por el Espíritu. A ver, vamos a masticarlo. Andad por el Espíritu, ¿y qué va a haber como consecuencia? Y no cumpliréis. ¿El deseo de qué? El deseo de la carne. Vamos a hacer una oración antes de proseguir. Ahí donde están, solamente cierren sus ojos. Señor, nuevamente esta noche te damos a ti el lugar. Espíritu Santo, gracias por estar hoy. Tu presencia en medio de nosotros, hemos adorado a Cristo. Espíritu Santo, tú has venido a dar gloria al nombre de Jesús. Y yo te pido que abras nuestro corazón. Que esta enseñanza no sea tan solo un comunicar información, sino que sea una impartición de tu revelación. Que venga revelación a todos y cada uno de los que estamos aquí. Señor, tu palabra dice que el que cree saber algo, todavía no lo sabe como debe de saberlo. Y hoy no venimos como eruditos, no venimos como sabelotodos, no venimos como maestros, venimos como discípulos. Venimos como estudiantes. Queremos aprender de ti, queremos que tú nos enseñes. Espíritu Santo, tú eres hoy el maestro. Y la palabra de Dios dice que tú nos guiarás a toda la verdad. Tú nos recordarás las cosas que Cristo habló. Y tú impartes claridad a nuestra mente. Hoy te pedimos que ilumines nuestro entendimiento para que al salir de este lugar salgamos motivados a seguir recibiendo de ti. En el nombre de Cristo Jesús, y todos dijimos amén. Este curso otra vez se llama Libres por Siempre. Repito, a veces mi mujer me dice, pareces disco rayado. Pero esto es tan común. Nosotros en la década de los 90s tuvimos el privilegio, les hago un poquito de testimonio, tuvimos el privilegio, Claudia y yo, en ese entonces teníamos solamente al primer hijo,
Roberto tendría que 4 años cuando fuimos por primera vez al estado de California, a la ciudad de Los Ángeles. Y teníamos unos amigos que nos invitaron a un congreso se llamaba el Congreso de Ríos de Limpieza. Y eso nos sonó muy interesante. Ríos ¿de qué se trata? Y por primera vez, miren, yo conocí al Señor en el año 1980. Para que me conozcan un poquito, en ese entonces, 1980, yo tenía, ahí les va, tenía 20 años de edad. Hagan la cuenta y ya saben por dónde voy. 1980, yo estaba estudiando la carrera de arquitectura. Bueno, ya le dije aquí a Javi y a Víctor que después de este fin de semana yo quiero ir a conocer los edificios de Juan José de Calatrava, ¿verdad? Porque aquí este arquitecto es muy famoso y bueno, a mí me encanta la arquitectura. En los 80s yo estaba estudiando la carrera, yo me gradué en el 83, pero en ese año tuve la oportunidad de hacer un viaje de intercambio como alumno internacional y me fui a Estados Unidos, al estado de Oregon, en Estados Unidos, porque yo quería terminar mi carrera. Yo quería ser el gran arquitecto, construir los rascacielos, ser como Calatrava, ¿verdad? Un vanguardista en la arquitectura. Yo quería, decimos en México, comerme el mundo a puños. Pero ¿cuántos saben que cuando nosotros solamente seguimos los dictados de nuestra mente egoísta, no consideramos a Dios? ¿Cuántos lo saben? Miren, yo vengo de un trasfondo católico. México es un país católico. Y yo doy gracias a Dios por la educación católica cristiana que me dieron mis padres. Yo siempre digo que esa educación religiosa fue como una pequeña velita, una vela, ¿verdad? Que me iluminó un poquito en mi camino. Pero cuando yo conocí a Jesucristo ya no necesité esa velita porque Cristo es el sol de justicia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Él iluminó mi vida y en los 80 yo estaba en el campus de la Universidad de Oregon y unos amigos me dicen, tú necesitas a Cristo. Y eran amigos con los que yo había parrandeado, ¿verdad? Antes, y ahora me hablaban de Cristo. Yo decía, estos son protestantes. Yo tengo mi religión, ¿cómo que Cristo? Pero empecé a tener problemas, me quedé sin hogar, me quedé sin dinero y ellos me hablaron de Cristo y me dijeron, si tú vienes a una de nuestras reuniones de la Biblia, te ayudamos y te puedes quedar en nuestro departamento. Y yo dije, claro que sí, no hay ningún problema, no tenía nada. Entonces fui a la reunión de hogar, una reunión bíblica y cuando yo entré, miren, así como esta reunión, en un edificio de apartamentos para jóvenes en la universidad, éramos como 25, 30, todos jóvenes estudiantes. Javi, uno estaba con un piano, otro estaba con la guitarra y yo decía, ¿y estos de qué fumaron, verdad? Porque en los 80 la universidad estaba llena de marihuana. La universidad cada viernes tenía un jardín que le llamaban el jardín de la cerveza. Y la universidad patrocinaba toda una tarde, los viernes en la tarde, para que los estudiantes tomaran cerveza. Y fíjense nada más. Y yo había conocido todo ese mundo sin Dios. Y ahora me hablaban de Cristo. Y estos amigos abrieron la Biblia. Yo no me acuerdo bien el mensaje que yo escuché, pero por primera vez este libro fue predicado. ¿Y cuántos saben que cuando tú recibes el mensaje de la palabra de Dios, empiezas a cambiar? ¿Cuántos lo saben? No me acuerdo exactamente qué fue el mensaje, pero al final el muchacho que estaba predicando era un jugador de fútbol americano de 2,5 metros. Era un muchacho enorme. Y cuando él dijo, tú necesitas a Cristo, yo creo que yo recibí por intimidación, ¿verdad? Porque era enorme. No se crean. Me lo dijo de una manera tan amorosa. Y juntamente con otros muchachos yo recibí a Cristo y mi vida a partir del 80 empezó a cambiar.
A los 3 años, 1983, empezamos una iglesia, porque yo regresé a México a continuar mis estudios, me gradué como arquitecto, trabajé en compañías de construcción y comenzamos en el 83 una iglesia. En el 87 nos casamos, en el 89 tuvimos a nuestro primer hijo, en el 94 por ahí recibimos el mensaje de la limpieza espiritual. Digan conmigo, limpieza espiritual. Yo ya conocí a Cristo. Cristo había cambiado mi vida. Era pastor, exactamente. Mi esposa y yo estábamos sirviendo en una iglesia, pero no nos dábamos cuenta. Mi hermana, yo sufrí de mucho rechazo, una raíz de rechazo desde niño. Porque cuando yo era niño, mi hermana mayor se enferma de polio y mi mamá se tuvo que ocupar de mi hermana para llevarla a los tratamientos médicos. Y yo, el segundo, me tenía que quedar con vecinos. Y luego mi papá se trajo, porque nosotros vivíamos en el norte de México, mi familia es del centro de México. Mi padre se tuvo que traer a su mamá, a mi abuela, para que se encargara de mí. Y yo no me daba cuenta que desde esos años yo tendría 1 año y medio, 2 años, yo necesitaba a mi madre y yo sentía que algo había pasado, que me habían hecho a un lado y que había yo quedado en segundo término. Dios ha sanado todas esas cosas. Ellos no tuvieron la culpa. ¿Cuántos saben que muchas veces la gente nos hiere, nos ofende? Ellos ni se dan cuenta, pero uno queda herido. ¿Queda qué? Las heridas del alma. Y Dios nos va enseñando a través de la vida cristiana cómo salir de esas heridas. Pero hoy, antes que hablar de eso, solamente les quiero hablar del primer paso que tenemos que dar ustedes y yo. ¿Cuántos quieren vivir en libertad? Para cooperar con el Señor, el primer paso que tenemos que dar se llama alineación espiritual. Dale clic a la siguiente, Celeste, gracias. No. Creo que se adelantó. Ahí está, ese es. No, la que sigue. Ya estaba así, ahí está. Es que así se ve, pero ahí está. Dios, de acuerdo a la... ¿Cuántos saben que este libro dice la verdad? Este libro nos enseña no solamente acerca de Dios, no solamente acerca de lo que ocurre en el mundo y cómo somos nosotros los seres humanos. Este libro nos enseña también acerca del enemigo de Dios. Y una de las cosas que uno aprende como cristianos es a conocer a Dios. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? ¿Les gusta la alabanza, por ejemplo? Claro, ahí empezamos a conocer la presencia de Dios. Pero la vida cristiana también nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Y la Biblia nos dice ahí en primer libro de Tesalonicenses o primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que Dios nos creó como seres tripartitos, o el hombre es un ser trino, un ser tripartito o un ser trino. Léanlo conmigo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿qué es todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, Pablo ya estaba predicando de que Jesús venía por segunda vez. Y él dice que todo nuestro ser sea guardado irreprensible. Es decir, que no tenga falla, que no haya desventaja, que el enemigo no tome ventaja, irreprensible, que no tenga nada, ¿verdad?, que reprendernos porque no completamos el proceso de Dios. ¿Cuántos quieren completar el proceso de Dios? La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Entonces, si Él la va a perfeccionar, yo tengo que cooperar con Dios. Dale clic a la siguiente. Dios nos creó como seres tripartitos. Dice Génesis 2:7, léanlo conmigo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un
lo subrayo, lo ven aquí, está subrayado. Dios utiliza la materia prima de nuestro ser terrenal. ¿Cuál es la materia prima de nuestro ser terrenal? El polvo. Dios nos hizo del polvo de la tierra. ¿Eso a qué parte de nuestro ser corresponde? Desde luego a la parte del cuerpo. Y dice, y sopló en su nariz. ¿Qué está subrayado ahí? Esa palabra aliento, cuando tengan los apuntes, ustedes lo van a poder subrayar o lo van a poder anotar. Esa palabra aliento en el hebreo del Antiguo Testamento es la palabra ruaj. A ver, ustedes los españoles saben pronunciar bien la J. Ruaj. Ruaj. Ruaj quiere decir espíritu o también se traduce aliento. Entonces se pudo haber traducido y sopló en su nariz ruaj, espíritu de vida. Y como resultado, imagínense, sí, a mí me gusta imaginarme que Dios utilizó el barro de la tierra, hizo la figurilla humana y de repente, ¿qué hizo Dios? ¿Están conmigo esta noche? Ruaj, el aliento de Dios. ¿Cuántos dan gracias que Dios tiene buen aliento? No tiene mal aliento, Él siempre tiene buen aliento. Cuando yo me bajo de predicar y mi esposa está presente, ¿qué creen que Él hace siempre? Me pasa una pastillita de menta, porque después de estar hablando, mi aliento no es como el ruaj de Dios. Pero Dios siempre tiene un extraordinario y buen aliento que siempre te da vida. Entra el aliento de Dios a esa figurilla de barro que el Señor hizo, y entonces el hombre, Adán, dice ahí en el original, Adán viene a ser un ser, y esa palabra en el hebreo original, nefesh, repítanlo conmigo, nefesh. Nefesh quiere decir alma o una persona con una vida superior a la vida de los animales, porque ese nefesh da a entender en el original hebreo del Antiguo Testamento, da a entender que este ser que tiene el alma de Dios puede pensar, puede sentir o tener emociones como Dios, y puede tener una libre voluntad sin que se le fuerce. Se llama libre albedrío. ¿Cómo se llama? Y eso es parte del nefesh que vino como resultado de la unión, el soplo del ruaj de Dios sobre el hombre de barro. Por cierto, hace algunos años estaba leyendo un libro que no recuerdo ahorita bien el nombre, pero este libro lo escribió un médico, un erudito, médico, que hizo los cálculos de todos los elementos químicos que forman parte del cuerpo humano. ¿Cuáles son esos elementos químicos? Bueno, tenemos minerales. En gran parte, ¿saben qué es el cuerpo humano? Creo que el 60-67% es agua. Entonces, ¿qué es el envejecimiento? La pérdida de agua, ¿verdad? El cuerpo envejece porque va secándose, va perdiendo agua. Por eso las cremas, ¿cómo se llaman? Cremas humectantes, ¿verdad? Porque el organismo pierde agua. Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque este médico hace los cálculos de todos los elementos de minerales, el agua, y él en ese entonces, les estoy hablando hace como 30 años que leí ese libro, él llegó a la cifra de $37 norteamericanos. Si juntaba todos esos elementos, eso costaba el cuerpo humano, todo junto con sus elementos. Desde luego, ¿quién lo juntó de una manera maravillosa? Solamente Dios. Pero ¿por qué lo menciono? Porque nuestro cuerpo terrenal no es la gran cosa, mis hermanos. Somos del polvo de la tierra. Por eso el escritor de Eclesiastés, el rey Salomón, él dijo: vanidad, todo es, porque
el cuerpo regresa al polvo. Bueno, espíritu, alma y cuerpo. Pero esto es lo interesante, que en el alma Dios mete estas capacidades. Díganlas conmigo: mente, emociones y tercero, ¿qué? Estas tres capacidades nos hacen superiores al reino animal. Dale clic ahora sí a la siguiente. Dios nos hizo como seres tripartitos. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, estaba leyendo, veníamos en el tren bala, en el AVE de Madrid para acá, hicimos 2 horas. ¡Wow! ¡Qué velocidad! Tremendo. Y yo venía escuchando la Biblia, capítulo 3 de San Juan. Pero me estoy proponiendo escucharla en italiano porque en un par de semanas vamos a estar visitando una iglesia de unos amigos allá en Nápoles, en Italia. Y a mí me encanta siempre los idiomas y bueno, con el favor de Dios voy a aprender un poquito de italiano. Y estoy leyendo la Biblia, capítulo 3 en italiano, y llego ahí, Juan 3:16, y estoy leyendo todo eso y le dije a Claudia, a ver, escúchalo tantito. Y me dijo, bueno, es que es bueno para aprender un nuevo idioma, porque de todas maneras hemos leído tantas veces la Biblia en español que no se me hizo muy difícil. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? No se hace tan difícil, porque aparte de todo el italiano se parece al español. Pero estoy leyendo capítulo 3 de San Juan. ¿Y de qué habla ese capítulo? Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, en verdad te digo, de cierto te digo, que si no naces del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Díganlo conmigo: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu. Cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿lo ven en la diapositiva? El Espíritu se convierte en la casa de Dios. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Y la Biblia dice que nosotros nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Ahora, muy importante, cuando nosotros nacemos de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo, no nace de nuevo el alma, no nace de nuevo el cuerpo. Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre viejo puede volver al vientre de su madre? ¿Dónde nacemos de nuevo, mis queridos amigos y hermanos? ¿Dónde nacemos de nuevo? En el área del Espíritu. Y cuando recibimos a Cristo, recibimos su Espíritu. La Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Primera de Corintios 6:17. El que se une al Señor, un espíritu es con él. El Espíritu Santo viene a nuestro espíritu y le da vida y nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Muy importante. Nuestra alma no nació de nuevo. Nuestro cuerpo no nació de nuevo. Dale clic a la siguiente. Es el Espíritu el que se convierte en la casa de Dios. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando el hombre, cuando nosotros, ¿verdad?, éramos el hombre natural, no conocíamos a Dios, ¿verdad? La Biblia dice que para el hombre natural las cosas de Dios son locura. ¿Son qué? Y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, en este pasaje, 1 Corintios capítulo 2, 14 y 15 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Verso 15, léanlo conmigo. Dice, en cambio, el espiritual juzga o discierne todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Saltamos al capítulo 3, verso 1 de Primera de Corintios. Dice, de manera que yo, hermanos, le dice Pablo a los corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? Carnales, como a niños en Cristo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces, en este pasaje estoy subrayando 2 tipos de hombres. Y a veces en nuestras iglesias no nos damos cuenta que muchos creyentes están viviendo
no como el espiritual, sino como el carnal. Pero hay una tercera categoría de hombres. Vamos por orden. Primero que nada, digan conmigo, hombre natural. Segundo, hombre espiritual. Y tercero, hombre ¿qué? O más bien, creyente carnal. No suena muy bien, ¿verdad? Pero es la verdad lo que sucede. El hombre carnal es el creyente que no está dejando que su hombre espiritual lleve las riendas de su vida cristiana. ¿Por qué está siendo un hombre carnal? Porque está cayendo. ¿Cuáles son los síntomas de un creyente carnal? Dice Pablo, celos, contiendas, divisiones o disensiones. Y Pablo da el diagnóstico. Cuando nosotros seguimos peleando con otros cristianos, cuando seguimos criticando, cuando seguimos causando problemas en vez de bendición, ¿qué es lo que ocurre, mis hermanos? Y nos ha sucedido a todos. ¿No es así? La verdad, estamos caminando no como hombres espirituales. Cuando estamos propagando un chisme, extendiendo rumores entre la gente, cuando en vez de bendecir estamos hablando mal de otros. Miren, los veo con caritas de santos a todos ustedes, ¿sí? Pero yo sé, decimos en México, yo sé de qué pie cojean, porque a todos nos sucede. Hablan mal de nosotros y queremos defendernos. Nos critican o nos tratan mal y entonces queremos pagar con la misma moneda. No levanten su mano, pero es la verdad, a todos nos sucede. Y el problema está en que vivimos como hombres o como creyentes carnales, dando lugar a esos síntomas, a esas maneras de vivir que no agradan a Dios. Dale clic a la siguiente. Tenemos entonces que entender, miren, esta se parece a la gráfica anterior que habíamos visto. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta gráfica y la anterior que vimos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Quién está por arriba? ¿Quién está arriba? Y cuando el alma está arriba, ¿dónde queda el espíritu? El espíritu queda subordinado abajo y luego el cuerpo. Y cuando el alma toma las riendas de la vida espiritual de los creyentes, entonces el alma provoca que ese hombre natural combinado con el hombre carnal, bueno, esta es la verdad. Cuando una persona no conoce a Cristo, ¿quién lleva las riendas de su vida? Es un hombre natural, es su alma. Su espíritu no ha nacido de nuevo. Y de acuerdo a los dictados de su mente, a sus emociones, así vive. ¿Me están siguiendo? Eso ocurre con la gente que no ha nacido de nuevo. ¿Quién lleva las riendas de su vida? Su alma. Pero escuchen, también con los cristianos puede ocurrir esta falla. Pero nosotros ya hemos nacido de nuevo. Sin embargo, Pablo dijo, ustedes están caminando no como hombres espirituales, sino como hombres, ¿cuál es la palabra? Carnales. Porque están dejando que su alma tome control y el alma siempre te va a meter en problemas. El que tiene que estar en control es nuestro espíritu. Nuestro espíritu siempre se alinea a las cosas del Señor. Miren, a ver, les voy a poner un ejemplo. Cuando yo me levanto cada mañana, yo no me levanto como un hombre espiritual. Me levanto bien despeinado y lo primero que quiero es que algo me despierte. Y saben, yo doy gracias a Dios por el café, porque la Biblia dice que sin café es imposible agradar a Dios. ¿Lo han leído? No lo han leído, ¿verdad? Entonces yo tengo que despertarme con café. Porque no me levanté como un hombre espiritual, me estoy levantando como un hombre natural que necesita alinearse. ¿Necesita qué? Y cuando uno pasa tiempo en la presencia de Dios, inmediatamente mi alma se tiene que subordinar a mi espíritu. Y es mi espíritu el que empieza a leer la Biblia. Bueno, obviamente yo utilizo mi mente, mis ojos, mi raciocinio para empezar a leer, pero una vez que uno se somete, el espíritu toma el lugar. La Biblia dice, el espíritu siempre está dispuesto, pero la ¿qué? Carne, ahí está. ¿La carne es qué? Es débil.
uno tiene que hacer este switch. El Espíritu tiene que tomar control. Dale clic a la siguiente. ¿Estamos llegando a algo importante? Yo creo que sí. Algunos dicen, bueno, eso suena bien, pero ¿así será? Claro que sí. Este hombre es un gran hombre de Dios, ya se fue con el Señor, de origen chino, y todos sus sermones él predicaba en la China, en la China roja, cuando los comunistas perseguían a los cristianos. Se le conoce ahora con el nombre de Watchman Nee. Y él fue de los primeros que empezó a hablar de este fundamental aspecto de vivir una vida alineada al Espíritu. Y él dijo lo siguiente en su libro El hombre espiritual, un libro muy famoso desde hace más de 40 años o 50 años, El hombre espiritual. Y en ese libro él dice, léanlo conmigo, el hombre espiritual no es únicamente un hombre nacido de nuevo, sino uno que también anda en alineación ¿a qué? Al Espíritu Santo. ¿Se entiende esto? Muy sencillo, claro, porque nosotros tenemos que tomar una decisión cada día de alinearnos al Espíritu. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a ver en un momento, ¿verdad? Hay ciertas disciplinas que nos ayudan a entrar en alineación. Dale clic a la siguiente. Pero antes quiero terminar con el tema, porque quiero hablarles de 3 beneficios muy prácticos de la alineación espiritual. Cuando ustedes y yo, ¿cuántos están dispuestos a cooperar mejor con el Señor? Miren, Él siempre nos va a ayudar. El problema no es Dios, y déjenme decirles una cosa, el problema no es el diablo. Claro, el diablo te va a dar siempre algunos problemillas, ¿verdad? Y va a querer resistirte. Pero en realidad, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. ¿Cuántos saben que el diablo ya está derrotado? ¿Y cuántos creen en esa escritura que dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo? ¿Cuántos creen en eso? El diablo no es mi problema. El problema soy yo mismo cuando no dejo que el Señor tome las riendas de mi vida y no coopero con Él. Eso es increíble. Dios nos dio el don del libre albedrío. Y si tú y yo no hacemos estos pasos, Dios nunca te va a empujar. De las primeras cosas que yo recibí, Javi, de mis maestros en la palabra de Dios, de mis mentores, hubo un hombre de Dios que me decía siempre, Roberto, Dios, el Espíritu Santo, es un caballero. ¿Es un qué? Él nunca te va a forzar, Él nunca te va a empujar, Él siempre te va a invitar. Pero hay un maleducado diablo malo. Tengo otro mentor que decía, el diablo es un mal diablo. ¿Cuántos lo saben? Es un ser malo. Pero qué bien hace su trabajo. ¿Cuántos saben que sabe hacer bien su trabajo? Claro, porque Él sabe engañarnos, Él sabe retirarnos de este aspecto de la alineación. Primer beneficio de la cobertura de la alineación, cuando andamos en cobertura, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo, entonces el Señor nos puede ayudar a tratar con el alma. ¿A dónde está el problema? En nuestra alma. Y la Biblia dice en el Salmo 23, verso 3, léanlo conmigo. La Biblia dice, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Esa es la versión de la Biblia de las Américas. En la Reina Valera dice, confortará. Pero esa palabra en realidad, confortar, quiere decir restaurar. Repita conmigo, restaurar. Miren, ya les dije, mi carrera, arquitectura, yo como arquitecto aprendí lo que es el difícil oficio de la restauración de edificios. Y creo que todos se dan cuenta. ¿Cuántos saben que es más difícil restaurar lo viejo que empezar bien desde abajo? ¿Cuántos lo saben? Restaurar lo viejo, porque dice el dicho, ¿verdad? Que árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza, me decía mi madre. Así es que, pero ¿cuántos saben que aunque estemos bien
torcidos y bien maltrechos. ¿Cuántos saben que Dios nos puede restaurar? ¿Lo creen? Claro que sí. En Cristo sí podemos ser restaurados. Y el salmista David dijo: Él restaurará mi alma. Pero para que nuestra alma sea restaurada, necesitamos cooperar con la alineación. Espíritu, díganlo conmigo: espíritu, alma y cuerpo. Si cooperamos con el Señor, nuestra alma empieza a ser restaurada y empezamos a recibir estos beneficios. Dale clic a la siguiente. Voy a ser breve ahora con estos 3 beneficios. El primero de ellos, oír la voz de Dios. Digan conmigo: oír la voz de Dios. Miren, hasta el día de hoy hay gente que se acerca y me dice: pastor, ¿cómo es eso de oír la voz de Dios? ¿Cómo puedo yo oír la voz de Dios? Y es algo que a algunas personas les intriga todavía muchísimo. Pero ¿cuántos saben que Dios sí habla de una manera personal? Es más, yo no soy ninguna persona especial, pero les digo una cosa sinceramente. A mí a veces Dios no solamente me habla, me grita. Me lo está diciendo a través de mis hijos. Me lo dice a través de las circunstancias. Me lo dice a través de su palabra. El problema no es si Dios habla o no habla. El problema es que yo no estoy poniendo atención, no estoy escuchando. Y cuando uno se alinea, el primer beneficio es que tú puedes oír la voz de Dios. ¿Lo ven en la gráfica? La voz de Dios es como esta flechita que viene de una manera y empieza a hablarte. Y te hace descender un sentir, una idea. Y empiezas a leer la Biblia. ¿A cuánto les ha sucedido que estás leyendo la Biblia y llegas a ese pasaje y dices: wow, lo estoy entendiendo? ¿Les ha sucedido? Estás leyendo la Biblia y dices: wow, lo estoy entendiendo, esto es increíble. Y hay momentos en que la Biblia te saca las lágrimas. ¿Por qué? Porque estás pasando por un tiempo difícil y entonces Dios te habla. ¿Están conmigo esta noche? ¿Es cierto? Claro. Pero Dios te habla cuando tú te has tomado el tiempo para alinearte. Dale clic a la siguiente y vean aquí el contraste. A mí me gusta ilustrarlo con estas imágenes, ¿verdad? El alma, digan conmigo, el alma no fue creada para oír la voz de Dios. En el alma está el raciocinio, la mente. En el alma nosotros desarrollamos la capacidad de aprendizaje académico, la capacidad de discernir, de tomar decisiones. Muchas veces nuestra mente, motivada por nuestras emociones, estamos bien iracundos, estamos bien lastimados, y entonces eso nos impulsa a tomar una decisión impulsiva. ¿Cuántos saben que cuando estamos en crisis no debemos de tomar decisiones importantes? ¿Cuántos lo saben? Y nos los dicen ahora hasta los psicólogos y que no son cristianos. Claro, porque cuando tú estás con esta avalancha de cosas emocionales y tu alma toma control y todo lo quieres resolver a nivel mental, estás limitado porque no estás escuchando la voz de Dios. Entonces vean en la diapositiva la voz de Dios, cómo se atenuó completamente, y tú no vas a escuchar la voz de Dios porque el alma no fue creada para escuchar la voz de Dios. ¿Dónde escuchamos la voz de Dios? Cuando el Espíritu toma control. Y entonces, si el alma está tomando control, fíjense, el espíritu queda relegado abajo y entonces tú sales de cobertura. El problema de la tentación, escúchenme por favor, cuando caemos en tentación, no es que la tentación fue demasiado fuerte. Yo les aseguro que el problema fue que estuvimos completamente desalineados. Y ahí es cuando la tentación toma mayor fuerza. Primer beneficio de vivir alineados. ¿Cuántos quieren, están más motivados a vivir alineados? ¿Quieres oír la voz de Dios? Deja que tu espíritu tome el control. Dale clic a la siguiente. Otra vez aquí lo contrasto, ¿sí?
oír la voz de Dios. El de la izquierda es Roberto Torres, un servidor, los domingos mientras está predicando. Claro. ¿Sí? Es más, ahora todos ustedes están alineados al Espíritu porque están poniendo atención a las cosas espirituales. Ustedes y yo somos los de la izquierda, pero mañana temprano en la mañana yo les aseguro que van a amanecer como el de la derecha. Otra vez, los veo con caritas de santos a todos, pero mañana nos sucede a todos y no vamos a estar alineados. Y a veces te enojas y dices, ya se me hizo tarde y esto y lo otro, y empiezas a hablar lo que no debes de hablar. Estás desalineado. Tenemos que tomar la decisión de alinearnos otra vez. Primer beneficio, oír la voz de Dios. Segundo beneficio, dale clic a la siguiente. Estamos hablando de 3 beneficios de vivir alineados. El segundo beneficio, protección espiritual. Díganlo conmigo. A ver, más fuerte. Otra vez, ya lo dije. El diablo toma ventaja de nuestra vida, no porque su tentación, sus mentiras son demasiado fuertes, es porque, ¿sí? Esas flechitas, dice el apóstol Pablo, para que podáis estar firmes contra los dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego. Ahí en el diagrama, bueno, son flechitas, se ven muy bien dibujadas, pero ¿cuántos saben que están llenas de veneno esas ideas? Hoy en día, mis hermanos, nosotros vivimos ahora en los Estados Unidos, tenemos 13 años de vivir en Virginia, casi 20 años de vivir en los Estados Unidos. Estamos viviendo una crisis de deterioro moral impresionante. El problema de los suicidios a partir de la pandemia 2020 al día de hoy es una cosa que está alarmando a todos los sectores de la sociedad norteamericana, porque ya no nada más es una epidemia dentro de la gente que incluso muchos de ellos son agnósticos, ateos. No, es una epidemia en la iglesia. La ansiedad, el problema de los suicidios, el problema de la gente que no puede vivir si no está tomando algún medicamento porque esa angustia es terrible. ¿A dónde está ocurriendo todo eso, mis hermanos? Todo eso está ocurriendo en el área del alma. Y no me malentiendan, algunos de esos problemas son clínicamente el resultado o médicamente el resultado de deficiencias de problemas químicos en el cerebro. Hoy en día la ciencia nos ayuda a entenderlo. ¿Cuántos saben que el cerebro es una máquina bien complicada? Y ahora los neurocirujanos y los especialistas nos hablan entre las neuronas, ¿verdad? Hay una comunicación, ¿verdad? Y muchas veces en esa comunicación esos químicos no están funcionando bien y el problema tiene que ver con algo de deficiencia fisiológica. ¿Me hago entender? Y hay que acudir a la ayuda médica, claro que sí. Pero en la gran mayoría de los casos el problema es espiritual, porque el diablo ha tomado ventaja de una sociedad que le ha dicho no a Dios. Y cuando le decimos no a Dios, en las universidades, en las escuelas, ¿dónde están ocurriendo las balaceras, las catástrofes, de verdad, las muertes trágicas más horrorosas en los Estados Unidos? En las escuelas. Pero ¿saben por qué está ocurriendo? Porque es un fruto de lo que hizo el gobierno en los años 60 cuando quitó la oración de las escuelas públicas. Porque eso podía ofender a algunas personas. Y cuando la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad?, decide quitar los 10 mandamientos estoy hablando de las escuelas públicas. Hoy la sociedad norteamericana, su mayor crisis está en la familia y especialmente entre los más pequeños, los niños. Y ahí es a donde el diablo está atacando. ¿Me estoy dando a entender? Esa protección se ha perdido, porque esto comienza a nivel personal y luego a nivel familiar
y luego a nivel sociedad. Y cuando una sociedad le da la espalda a Dios, siempre va a haber trágicas consecuencias. Dale clic a la siguiente. Esto es muy claro de entenderlo. Ahí lo ven, el de la izquierda somos nosotros cuando estamos alineados. ¿Y cuántos saben que el enemigo no nos puede tocar? La Biblia dice, promesas, ninguna arma forjada en nuestra contra prosperará. ¿Cuántos lo creen? Pero tengo que alinearme. No puedo ser irresponsable y decir, no, a mí el diablo no me... Decimos en México, a mí el diablo, algunos dicen, a mí el diablo me hace los mandados. Es una expresión coloquial. ¿Qué quiere decir eso? Que el mexicano así muy envalentonado cree que puede contra el diablo. ¿Saben qué? Es por la gracia de Dios que estamos vivos. ¿Cuántos lo saben? Es por la gracia de Dios que estamos vivos, porque Dios es el que nos da la gracia. Pero tú y yo no nos podemos poner en una actitud irresponsable, creyendo que no tenemos que hacer nada. Tenemos que alinearnos, porque si no nos alineamos, el de la derecha, el alma está completamente expuesta, digan conmigo, expuesta a los ataques del diablo. Y por eso vienen los suicidios, y por eso vienen las malas decisiones. Y por eso esto, a un nivel macro, se crea una sociedad cuya fibra moral se desmorona completamente, porque quieren resolverlo todo haciendo a un lado a Dios, haciendo a un lado lo espiritual. Tercer beneficio de la alineación, voy a concluir, ya vimos oír la voz de Dios. Dale clic a la siguiente, por favor. Segundo, protección espiritual. Tercer beneficio, digan conmigo, crecimiento espiritual. No les oigo, ¿cuál es el beneficio? Crecimiento espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es algo muy obvio, ¿verdad? Miren, en la diapositiva, si lo ven, el cuerpo representa el círculo de afuera, el más grande, ¿verdad? En algunos ese círculo es más grande que en otros, desde luego, ¿verdad? En medio está el alma con sus tres capacidades. ¿Cuáles son las tres capacidades del alma? Mente, voluntad y emociones. Y vemos que esto es solamente una manera de ilustrarlo. Son verdades espirituales, ¿verdad? Son cosas intangibles, pero tratamos de ilustrarlo a través de estas gráficas. Estas tres cosas están siempre bien amalgamadas. Decimos, se traslapan una a la otra. Es nuestra mente, pero nuestra mente influida también por emociones, y nuestra voluntad tomando decisiones de acuerdo a lo que pensamos y sentimos. Pero en medio de todo, hermanos, por favor, voy a concluir, pero pónganme atención. En medio de todo, en lo más íntimo de nuestro ser está el espíritu. ¿Sí lo ven ahí? Lo más íntimo del ser humano es su espíritu. Dale clic a la siguiente. Ese espíritu necesita un alimento espiritual. Y yo se los ilustro de esta manera. El de la izquierda hasta arriba es Roberto Torres hace unos 40 años. Yo nací de nuevo en 1980, pero no me daba cuenta que yo necesitaba alimentarme de alimento espiritual. Y Mateo 4:4 dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Palabra. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Este libro es un alimento espiritual. Este libro tiene un poder para dar nutrientes a nuestro hombre espiritual. Y cuando nosotros nos hacemos al hábito de leer la Biblia, de escuchar la palabra de Dios, entonces el de la derecha hasta arriba, el hombre espiritual va creciendo. Y yo quiero creer que ya soy como el del centro hasta abajo, que mi hombre espiritual ha seguido creciendo. Y cuando el cristiano o la mujer cristiana no ha insistido en las cosas espirituales, es terrible ver que han pasado
10 años, 20 años, 30 años y siguen con una edad espiritual como niños. ¿Qué dijo Pablo de los carnales? Ustedes no son hombres espirituales, son carnales, son como niños. Claudia y yo estamos viendo ahora la experiencia de los pequeños, nuestros 4 nietos. El mayor tiene 3 años, Benaya, en unos meses va a cumplir ya 4. Ya se va al cole, se llama Benaya Alberto. Y hemos visto el proceso. Ahora, como abuelos, ¿verdad? Es puro disfrutar, porque se portan mal y se lo pasamos al papá, ¿verdad? El papá tiene que disciplinar. Nosotros nada más. Pero qué interesante que desde chiquitos los vamos viendo, ¿verdad? No se toca. Mientras más le dices no se toca, ¿qué es lo que sucede? Más lo va a hacer. Dicen las tías por allá, es que es como un angelito, sí, pero no tan angelito, ¿verdad? ¿Cuántos saben que es un pecador que necesita gracia del perdón de Dios? ¿Cuántos lo saben? Es la verdad. Y va a llegar un día en donde Benaya y mis otros nietos, y ya estamos orando por ellos, porque oramos para que un día ellos tomen la decisión de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Cuándo va a venir ese tiempo? No lo sabemos. En unos años, si Cristo se tarda en regresar, pero ellos tienen que nacer de nuevo. Y una vez que nazcan de nuevo, tienen que crecer, así como están creciendo ahora en estatura. La Biblia dice que el Señor Jesucristo también lo tuvo que experimentar, porque Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Si Cristo tuvo necesidad de pasar por crecimiento espiritual, cuánto más nosotros. Voy a concluir. Dale clic a la siguiente. ¿Cómo hacemos que esta alineación ocurra? Cuando nosotros estamos creciendo, entonces nuestro espíritu puede influir, el de la derecha. Un hombre espiritual crecido, ¿verdad?, puede influir sobre su mente, puede influir sobre sus emociones y puede influir sobre su voluntad. Pero cuando el hombre se queda pequeñito en lo espiritual, es al revés. Su mente sigue influyendo negativamente, sus emociones siguen tomando control y su voluntad sigue siendo una voluntad endeble y se convierte en un hombre de doble ánimo. ¿De qué? Y la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es un ser que no ha crecido. Gálatas 5:17, porque el deseo, léanlo conmigo, porque el deseo de la carne es contra el del espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mis hermanos, estamos en una batalla espiritual, pero la batalla espiritual comienza con uno mismo y nosotros tenemos que aprender a cooperar con Dios alineándonos. Digan conmigo, alineación espiritual. Número 1, yo oiré la voz de Dios. Número 2, tendré protección espiritual. Y número 3, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tendré crecimiento espiritual. Ahora, rápidamente, dale clic a la siguiente. ¿Cómo puedo hacer todo esto? Tengo que activar mi voluntad. Digan conmigo, activar mi voluntad. Si tú no activas tu voluntad, tu vecino no lo va a hacer por ti. A ver, los mayores, no de los mayores problemas, pero de mis mayores conflictos relacionales con mi esposa o con mis seres queridos es cuando yo debo de hacer algo y ¿qué es lo que está pasando? Me echo para atrás y no tomo el paso, porque espero que mi mujer sea la primera o que el otro dé el primer paso. Escúchenme, tú y yo tenemos que dar el primer paso. Tú tienes que activar tu voluntad. ¿Cuántos quieren ser libres? Miren, me he dado cuenta de esto hasta en el área del perdón. No, ese me ofendió y ese hizo esto. Y pasaron años y la relación rota. Y un día el Espíritu Santo me habló y me dijo: Roberto, cuando se trata de perdonar,
tú tienes que dar el primer paso. Así me habló el Señor. Pero Señor, ¿cómo? Es que estaba yo leyendo las bienaventuranzas, Mateo 5. Y llegué a ese pasaje cuando dice: si tú sabes que tu hermano tiene algo en contra de ti y vienes a presentar tu ofrenda, deja tu ofrenda ahí y ve primero con tu hermano y ¿qué? Y reconcíliate con él. Y me pegó en el corazón y dije: Señor, pero ¿cómo? Si es el otro el que debería de dar el primer paso. Ya sea que tú hayas ofendido o seas el ofendido, tú tienes que dar el primer paso. Si el otro sigue en su necedad y en su dureza, no te preocupes. Tú ocúpate de tu decisión. ¿Están conmigo esta noche? ¿Es fácil? No es nada fácil. Cuando se trata de perdonar, siempre nos va a tomar un gran esfuerzo. Pero tú das el primer paso. ¿Y cuántos dan gracias a Dios que Él siempre nos respalda? Dios, miren, no saben cuánta sanidad y cuántas puertas se habían cerrado, las puertas que cerramos, ¿verdad? Por el rencor, la amargura, la falta de perdón. Pero cuando tú sueltas y perdonas, abres puertas, porque Dios dice en su palabra: si vosotros no perdonáis a otros sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Nosotros tenemos que activar nuestra voluntad. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme, ¿sí lo ven ahí? A los deseos engañosos. El hombre, ese viejo hombre no quiere perdonar, quiere seguir con su rencor. Pero dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántos creen que Él nos puede ayudar? Él produce. Yo les estoy diciendo, Él produjo en mí el deseo. Yo soy un predicador, soy un maestro, y me estaba quedando atrás con esta situación que era básica. Yo necesitaba aprender eso y finalmente lo aprendí. Y a veces le digo: Señor, ¿cuántas ocasiones van a venir? Yo no sé cuántas ocasiones desafortunadas, lastimosas, hirientes van a venir sobre mi vida. Pero cuando uno ha practicado estas verdades, ¿cuántos creen que el Señor vuelve a producir el querer y el hacer en nosotros? ¿Cuántos lo saben? Y Él lo va a hacer. Segunda cosa, véanlo aquí, yo se los enlisto de una manera muy, muy práctica, si le quieres dar clic, con lo que yo llamo las disciplinas de la vida devocional. Con esto voy a concluir. Las disciplinas de la alineación espiritual. Y estas disciplinas de la alineación espiritual, primero que nada, tienen que ver con nuestra vida devocional. ¿A qué me refiero con la vida devocional? A ese espacio cada día en donde ustedes y yo tenemos que decidir si vamos a vivir solamente por lo que predica el pastor el domingo, o vamos a vivir con maná fresco. ¿Cuántos quieren comer maná fresco? Gracias a Dios porque el domingo tenemos un banquete. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el alimento espiritual que reciben de vuestros pastores? Yo espero que sean agradecidos, porque a veces ellos tienen que hacer un esfuerzo y yo pastoreé, ahora soy más un maestro itinerante, pero Claudia y yo pastoreamos por más de 25 años en una iglesia. Y ¿saben qué? La vida cristiana es maravillosa, el ministerio es maravilloso, excepto por la gente muchas veces, es la verdad. Porque los amas, pero a veces quieres también darles una vueltecita, pero en el cuello, ¿verdad? Porque eres traicionado y te pagan mal. Víctor sabe de lo que estoy hablando, y también Javi. Pero miren, nosotros somos iguales. Así es que ¿de qué nos quejamos? ¿Dónde está la clave? Tu vida devocional, mi vida devocional. Y ahí practicamos estas 5 cosas. Digan conmigo: la oración, la adoración, la renovación por la palabra, la renovación de tu mente al leer la Biblia, el compañerismo cristiano. Ya lo hiciste en privado, luego pasas a el compañerismo cristiano y el servicio.
Y cuando tú estás practicando estas disciplinas espirituales, déjame decirte, eres un cristiano imparable. Imparable. El diablo es el que te teme a ti, porque no hay manera de que no puedas disfrutar la gracia de Dios. No quiere decir que no vas a enfrentar situaciones difíciles, pero nadie te va a parar. No hay nadie que te pueda detener, y Dios se va a agradar en derramar sobre tu vida gracia sobre gracia. Y vas a tener ese fluir de la unción del Espíritu, 1 de Juan 2:20 y 27, y vas a andar en la alineación del Espíritu. Pónganse de pie conmigo. Se nos ha ido el tiempo. ¿Han recibido algo esta noche? Digan conmigo, alineación espiritual. Y hasta el día de hoy, mi esposa y yo nos acordamos de esta oración. Quiero que la vean. Dale clic a la siguiente. Me gusta orar esta oración. No siempre, bueno, ya últimamente no la oramos tan frecuentemente, pero yo recuerdo esos años de los 90s, cuando recibimos esta enseñanza y empezamos a caminar y empezamos a ver el fruto de cómo vivir en el Espíritu. Empezábamos de esta manera. ¿Están listos? Vamos a orarla juntos. Comenzamos de lo más sencillo a lo más importante. Y lo más sencillo es tu cuerpo. Y tú tienes que decirle a tu cuerpo. Díganlo conmigo. Cuerpo, sométete a mi alma. Alma, sométete a mi espíritu. Espíritu, sométete al Espíritu Santo del Dios vivo. Otra vez, espíritu, sométete al Espíritu Santo del Dios vivo. He determinado que seré uno que anda en el Espíritu, cubierto con la sangre de Cristo. Amén y amén. Dan un aplauso de alabanza al Rey. Amén y amén. Y Padre, en el nombre de Jesús, una vez más pongo en tus manos a esta preciosa congregación, palabras de vida, porque ciertamente en este lugar estamos recibiendo palabras de vida, palabra de vida. Y Señor, una vez más te pido que con este gozo y con esta bendición nos ayudes a repartirla. De gracia recibimos, queremos dar de gracia. Y hoy, Señor, bendigo a todos y cada uno de mis amigos y hermanos aquí presentes. Y te pido, Señor, que nos animes y los animes a continuar en este proceso de aprendizaje, de discipulado. Y conforme tú, Señor, vayas abriendo puertas y vayas dando las oportunidades, Señor, queremos, yo te quiero pedir que nos permitas a Claudia y a mí estar cooperando también con cada uno de los que decidan continuar con este programa de capacitación. Los ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, y todos dijimos amén. Pastor.